Seguimos en lucha, seguimos peleando la buena batalla. Existe todavía riesgos de la enfermedad y hay que cuidarse aún más. Aún más, la gente se ha confiado en este tiempo y bueno, pues siguen habiendo enfermedades. Sígase cuidando hasta que logremos sacar todo esto de nuestra sociedad, que sea solamente un mal recuerdo de todo lo que se hizo, de lo que se va a hacer, ¿verdad? Y podamos vivir una vida casi normal. Digo casi normal como antes. Va a ser muy difícil. Ahora usted sale y tiene cuidado, tiene temor, trae su cubrebocas, generalmente por ahí en alguna parte de su guarda, y bueno, pues lo saca, lo usa, ahora no lo usa, ¿verdad? Pero siempre existe ese temor. Vamos a erradicar totalmente esto para que usted pueda vivir esa vida tranquila, ¿verdad? Esa vida que debe de vivir. Sin embargo, sabemos que hemos entrado en una gran recta y en esa recta vendrán cosas que nos van a enseñar, nos van a guiar, nos van a enseñar cada vez más que el tiempo de la venida de nuestro Señor está más cerca. Así que en aquel tiempo cuando Él vino, en la primera vez, la gente olvidó que estaba profetizado, la gente olvidó que se iba a presentar, la gente olvidó los tiempos y las señales, la gente olvidó al gran Mesías y tuvieron muchos problemas a pesar de que siempre estuvieron llenos de profetas. Hoy estamos mirando exactamente lo mismo. Así que, bueno, hermano, estemos listos, confiados en Dios y haciendo nuestra labor. Buenos días. Porque es un nuevo día que va a cambiar. Quiero compartirles algo acerca que se mueve mucho en el carácter humano, ¿verdad? Lo que está inmerso, lo que no sale a flote, pero que está dentro de usted. Hay personas que son muy difíciles de tratar. Usted lo sabe, quizá tiene algún amigo, una amiga que no lo visita muy seguido porque dice, es que es bien difícil. Luego empieza a quejarse. La amargura está en su corazón, empieza a culpar a todos, empieza a acusar, empieza a violentar el paso. Yo creo que hay muchas personas así, son difíciles, está esa maldad, esa suciedad está implícita dentro de su ser. Se vuelve una persona que se estigmatiza, se vuelve una persona que se le provoca un rechazo, se vuelve una persona que se le desprecia y una persona a la que se le hace exclusión. Yo creo que usted tiene alguna persona así, pero aquí en la iglesia pensemos que no la hay, pensemos, pero hay personas que son bien difíciles de tratar. Es más, hay personas a las cuales visitarlas es bien difícil que podamos visitar. De ese es el tema que quiero hablarles. Algo que parece pecado, pero más que pecado es un origen, es una fuente que va a provocar muchas cosas. A veces su necedad, a veces su amargura, a veces su desconformidad es trasladada a otros. Y otros son los que van a actuar conforme usted se convierte en un rijoso, en un chismoso, en una persona que va a violentar la paz de los demás, pero usted se queda atrás, usted manda a alguien por delante y de esta manera usted queda exento, dice yo no hice nada, pero usted lo provocó. Es esa área tan especial que yo quiero hablarle hoy. En Lucas capítulo 17 versículo 11 hay aquí una historia muy especial y bueno, dado de que esto es un aspecto meramente simbólico, también quiero comentarle esto. Dice así, versículo 11, Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dando gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y les dijo: levántate, tu fe te ha salvado. La lepra, conocido como mal de Hansen, porque fue Hansen que estuvo trabajando directamente la lepra, esa enfermedad sucia, maloliente, degradadora, esa enfermedad que golpeaba a muchas personas. Existieron leprosarios muy grandes en el mundo, como fue la India, un leprosario enorme, y ahí hubo una mujer que ustedes conocieron, fue llamada la Madre Teresa de Calcuta. Ella trató a los leprosos en aquel sitio, y después la iglesia romana le dijo: te sales de ahí, y ella dijo: prefiero renunciar a mi orden antes de dejar de atender a los leprosos. Y ella renunció a la orden y creó una orden ajena a la iglesia romana, y se dedicó a atender en toda su vida a los leprosos de la India. Abarcó un poco de Nepal, un poco de África, pero prácticamente ahí estuvo ese ministerio, ¿verdad? La lepra es una enfermedad que está abajo de su piel. Es una enfermedad que siempre se va a encontrar debajo de su piel. Cuando miramos este pasaje, quiero que ustedes vean que Jesús les dijo: sí, vayan a mostrarse a los sacerdotes. De acuerdo a la ley, el sacerdote tenía que trabajar directamente con la lepra, tenía que observar al leproso, tenía que estar en su casa, tenía que mirar que si la lepra no solamente estaba en su cuerpo, sino también estaba en las paredes de su hogar, o estaba en sus vestidos, o le estaba afectando su cabeza, se le estaba volviendo blanquecina. Un sacerdote tenía que llevar todo ese proceso hasta que viniera a esa limpieza. La limpieza es llamada sanidad y es purificación. Dice la Escritura, versículo 14, que mientras ellos iban, fueron limpiados. Cuando una persona está dispuesta a enfrentar todo lo que tiene dentro de sí, es muy probable que el 50% de la limpieza se efectúe en virtud de esa decisión. Pero queda un restante, otro 50%, que está guardada en lo profundo de las personas. Así que, dado de que es un aspecto simbólico, la lepra, voy a hablar de la lepra como parte del carácter. Y una de las cosas más terribles es la falta de agradecimiento, ¿verdad? Dice la Escritura que solo uno volvió agradecido. Esto nos da una idea de que cada 10 personas, solo una es agradecida. Entonces usted se puede dar cuenta del porcentaje que estamos marcando aquí. Ese porcentaje que nos enseña la palabra y que necesitamos tener, ¿verdad? Hay grandes hombres, hay historias bíblicas que nos hablan acerca de personas que tuvieron la lepra. Solo por citarle a algunas, María, la hermana de Moisés, esa mujer llegó un momento y les dijo a la gente: oye, pues ¿qué no habla Dios también? ¿Acaso no soy profeta? Esa mujer que había tomado su pandero y había salido a adorar a Dios, pero ahora estaba provocando una rebelión en contra de la jefatura, en contra de la autoridad. Esa rebelión a veces no se tiene que decir que hay una rebelión. Había un problema. Moisés tenía una mujer que no era del agrado, era una mujer que no era del agrado de su hermana, era una mujer que ella no aceptaba. Como hoy quizá usted está en desacuerdo con que algún hermano se case con fulano o una hermana se case con sutano, no es su incumbencia, ¿verdad? Usted pídale a Dios que lo bendiga y traiga la gloria. María se enojó tanto y empezó a sacar las cosas personales, a proyectarlas mediante el ministerio. Y dice la Escritura que vino la lepra, y cuando vino la lepra tuvo que ser sacada porque intercedió Moisés, su hermano. Le dijo: Señor, misericordia por mi hermana. No sabía, estaba molesta, y le dijo: por lo menos 7 días afuera, como la hija que ha sido escupida por su padre.
Y aquí viene otra cosa, ¿verdad? Un padre tenía el derecho de escupir a sus hijos cuando estos lo retaban. Y era tomado algo similar a la lepra. ¿Por qué, hermanos? Porque llegaba el momento de que el hijo, quizá en calidad de fuerzas, quizá en calidad de tamaño, retaba al padre. O quizá era una mujer y el padre tenía el derecho de escupir a sus hijos. Y después de eso el hijo tenía que permanecer 7 días fuera de su casa para que reflexionara, para que entendiera, para que manejara su vida. Otro hombre que vemos aquí en la Biblia fue el rey Usías. El rey Usías menospreció a los sacerdotes, y mirando los sacerdotes que tenían que levantar la ofrenda al incienso, la adoración, él dijo: yo lo puedo hacer, yo no necesito de los sacerdotes. Él tomó el incensario, le puso carbones y se subió al altar y empezó. Y en ese momento vino la lepra. ¿Por qué? Porque estaba usurpando un lugar que Dios no le dio. Seguramente usted puede cantar, usted puede predicar, usted puede hacer todo lo que se hace aquí en el ministerio. Seguramente usted lo puede hacer, pero a usted no lo llamó Dios. Entonces Dios defiende a quien llama. Y dice que este rey fue leproso todos los días de su vida, tuvo su oficina excluida del palacio y desde ahí mandaba. Otra persona así, vemos a Naamán, pero Naamán era de Siria. Naamán, ese hombre que fue leproso, era un general, era una persona muy arrogante, muy orgullosa, pero buscó a Dios para ser sanado. No se nos dice exactamente la razón por la cual ese hombre tenía la lepra, el mal de Hansen. Sin embargo, nos dice otra historia relacionada a él, que cuando él fue sanado, él quiso dar dinero, él quiso dar riquezas, él quiso pagarle al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le dijo: tú no puedes pagar por los dones de Dios, tú no puedes pagar por el favor de Dios. Y no le recibió absolutamente nada, porque era un hombre acostumbrado a pagar todo. Era un hombre que no le debía nada a nadie. Era un hombre ensoberbecido por el poder de la riqueza. Sin embargo, le estaba diciendo el profeta: estos dones no los puedes comprar. Y el hombre se fue. Sin embargo, fue alcanzado más adelante por el servidor del profeta de nombre Giesi. Y lo alcanzó y le dijo, ¿verdad?, con engaños: dice mi jefe que le mandes unos billetitos porque va a tener gente. Y el hombre le dio dinero. Y cuando recibe el dinero, la lepra que tenía Naamán ahora la recibe el sirviente. ¿Sabes, hermano? La avaricia. Y aquí puedo decirte que en el caso de María vino una rebelión y provocó una división. En el caso del rey Usías, él vino a usurpar un rango sacerdotal. Y en el caso de Giesi, la avaricia, el amor al dinero, el engaño, el robo, era parte de su vida. No había sido fructificado, estaba allí, pero no había sido atendido. Así que la lepra va a representar todo lo que está dentro de las personas, que es el aspecto sucio. Huele, apesta, provoca desprecio, alejamiento, rechazo. Y yo creo que usted conoce personas que son muy bonitas en la iglesia. Mire, una sonrisa de santidad, gloria a Dios, levantan las manos, pero es bien difícil platicar con esta persona porque inmediatamente la amargura sale de lo más profundo de su ser. Inmediatamente el chisme, la arrogancia, la avaricia, la acusación está guardada dentro de esta persona. Es bien difícil. Y usted dice: ay, como que no voy a regresar, esta persona apesta. Sí, las cuestiones no son físicas. Números capítulo 5, acompáñeme. Fíjese lo que acontecía con los leprosos. Está escrito en la ley. Números capítulo 5, en el versículo 1, dice la escritura: Jehová habló a Moisés diciendo:
Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echarán fuera del campamento. Los echarán para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Para que no contaminen. ¿Sabe, hermano? La lepra no es contagiosa. Se encuentra que solamente un tipo de lepra puede ser contagiado, y eso cuando se rozan heridas con heridas. Es decir, que si usted tiene una herida y está atendiendo a una persona leprosa, el roce con la tela, el roce con las gasas con las cuales está curando al leproso, que toquen su herida, seguramente le van a contagiar. Pero es la única manera. Pero si usted tiene un cuidado, de ninguna manera. Así que la lepra no es contagiosa. Sin embargo, nos dice que es altamente contaminante. ¿Qué significa esto? Que es contaminante pero no es contagiosa. Entonces tiene otro rango, un rango espiritual, un rango que va más allá y que necesitamos observar. Las personas leprosas son personas que apestan, personas enfermas, personas que tienen un mal en su interior y que lo destilan por todos los poros. Hace algún tiempo tuvimos que trabajar con una persona que se le gangrenó su pierna y el hombre no quería amputársela. Ya los médicos le habían dicho no hay más nada que hacer, y llegaba a la iglesia allá en la calle 41, allá en el Distrito Federal. Inmediatamente cuando entraba, todo aquello se llenaba de un hedor, de una peste. Y eso que el hermano tenía cuidado de envolverse la pierna enferma con una venda y con otra, y luego se ponía un trapo más, y luego se ponía hierbas, solo para amortiguar el olor. Ese olor se fue cuando le amputaron la pierna. El hombre llegaba a casa, la casa de un servidor allá en Ecatepec, y pasaba a comer y estaba con nosotros y después se iba. Era un hombre agradecido. Dice la Escritura que a esos hombres hay que echarlos fuera del campamento. El campamento es el sitio donde se reúnen. Es decir, que estos hombres, estas personas, no pueden caber en ningún tipo de grupos. El grupo femenil, el grupo varonil, el grupo de ancianos, en el grupo de jóvenes, en el grupo de niños, en el grupo de lo que quieran. Dicen, ellos no pueden estar ahí en el campamento, tienen que estar fuera hasta que trabajen con su propio ser. Ahora, viene otra cosa. La lepra era totalmente dictaminada, dirigida y limpiada por un sacerdote. Los leprosos eran echados fuera del campamento para no contaminar. Eran señalados y confinados fuera del campamento. La inmundicia y la suciedad estaba en ellos, era marcado, era visible. Cuando vino la aparición de Jesús como el Mesías, Él le dijo a los discípulos del Bautista que fueron a verlo: Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Mateo capítulo 11, si me acompaña, versículo 4, nos deja algo muy especial el Señor. Y les dijo, respondiendo Jesús, les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Y enseguida les empieza a nombrar una serie de personas enfermas. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eran las palabras que dio Jesús para que le fueran a decir a Juan, al precursor, para decirle: esto va a suceder para que te des cuenta de que el Mesías ha llegado. Ahora, cuando esto sucede, ¿verdad? Jesús trae en su corazón muchas cosas, y parte de la ordenanza que nos da es esa, que trabajemos con los leprosos. Y dice uno, bueno, pero pues ¿dónde hay leprosos? No hay leprosos en todos lados. Jesús dice que sí. Jesús dice que sí. Hay otro caso más, véalo por favor, Mateo capítulo 8, aquí regrésese un poquito, en el versículo 2, no le leo toda la historia, usted la va a leer. Vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor,
si quieres puedes limpiarme. Ellos entendían que esto tenía que ser limpiado y acudían a él como el sumo sacerdote. Pero miren lo que hace Jesús. Jesús extendió la mano y le tocó, algo que estaba prohibido hacer. Jesús tocó al leproso. No se podía tocar a los leprosos, ¿verdad? Era algo que tenía que estar, pero al hacerlo Jesús lo estaba limpiando. Quiero, y sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Quiero recordarte que existen 3 ofrendas votivas, 3 ofrendas de voto principales. Esas 3 ofrendas principales son: una, la que corresponde al pecado. Aquí puedes mirar una ofrenda parcial, se sacrificaba un buey, una ave, harina, aceite, pero era a cambio, era reconociendo que había un pecado. La segunda ofrenda era considerada la ofrenda de la culpa. La culpa estaba en el interior y si no se pagaba por la culpa podía fincarse en tu alma y provocarte daños, depresiones, tristezas, ansiedades terribles. El pecado y la culpa no podían ser quitadas, así que había otra ofrenda, la ofrenda por la culpa. La gente venía y sacrificaba por la culpa. Y la tercera ofrenda era la ofrenda de paz. Y en la ofrenda de paz había la acción de gracias, por supuesto, ¿verdad? La gente daba gracias a Dios por medio de una ofrenda. Entre ellas estaba considerada la lepra. La lepra tiene las 3 mismas formas que el pecado. El pecado y la lepra son considerados algo similar, aunque el pecado es una acción cometida en contra de Dios y la lepra es un pensamiento que se guarda, pero que afecta su relación con Dios. ¿Me explico? Quizá usted no cometa el pecado de adulterio, pero tiene los ojos llenos de lascivia y se le van atrás de las personas. Quizá en usted no tenga afuera el deseo de robo, pero todo el tiempo está pensando en hacerlo. Quiere decir que hay algo dentro de usted que es suciedad, la inmundicia, la impureza que está dentro de usted, aunque usted no lo practique. El pecado es acción, la lepra es pensamiento o intención. Yo no sé qué tipo de intenciones usted pueda tener. Yo no sé qué tipo de intenciones estén en su alma. Yo no sé cómo viva usted, pero seguramente usted sí se conoce. Y usted sabe, el leproso necesita ser limpiado. Dice en el capítulo 11, versículo 4, le dice: los leprosos son limpiados. El Señor nos manda a limpiar leprosos. Nos manda a escarbar en su carácter, nos manda a rascarle en su alma, nos manda a buscar esa suciedad. Muéstrate al sacerdote, le dice, ve al sacerdote y entrega la ofrenda que corresponde a eso, porque tú fuiste limpiado, tenías que pagar por el pecado, por la culpa y tenías que pagar por la ofrenda de acción de gracias. Levítico capítulo 13, es toda la historia, capítulos 13 y 14 se dedican a la lepra. Si usted quiere leer todo esto, ahí va a mirar todo lo que corresponde a la lepra. Yo solamente le voy a dar algunas partes especiales, como versículo 3: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. La llaga. ¿Sabe, hermano? Y esa era la razón por la cual muchas veces pedimos hablar con usted o con usted. ¿Por qué, hermano? Porque tienen una llaga, tienen una herida abierta que está supurando amargura, rencor, odio, que está supurando enojo. Usted tiene una llaga abierta como este leproso. Y dice que esa llaga se convierte en lepra. Usted cierra la boca. Oye, ¿qué tienes? No tengo nada. ¿Qué te sucede? No pasa nada, estoy bien. Pero por dentro está lleno de suciedad, de impurezas.
Hay una llaga abierta, y era la razón por la cual el leproso tenía que ser dirigido al sacerdote, y el sacerdote tenía que platicar. 7 días tenía que ser cerrada la casa, y si fuese posible otros 7 días, porque había que estar hablando donde la llaga estaba abierta, porque estaba supurando. ¿Qué supura? Supura odio, rencor, amargura, tristeza, supura depresión, porque hay una llaga que está abierta. Y dice la Escritura que esto lo tenía que determinar el sacerdote. Llaga de lepra es, el sacerdote la reconocerá y le declarará inmundo. Con esas cosas que están en tu corazón, tú no puedes hablar de amor. Con esas cosas que están en tu vida, tú no puedes hablar de la palabra de Dios. Con esas cosas que están en tu vida, tú no puedes hablar del perdón, de la misericordia de Dios. Con esas cosas que están en tu vida, porque estás enfermo del alma, porque estás enfermo del espíritu. Hermano, pero si yo no he hecho nada. No lo has hecho, pero lo estás pensando, lo tienes guardado en tu corazón, está dentro de tu espíritu. La lepra así es. La lepra está sucia, apesta. Cuando la persona empieza a hablar, la peste empieza a mostrarse. ¿Te das cuenta aquí otra cosa? Dice la Escritura aquí mismo: la llaga más profunda que la piel de la carne. No está superficial, no es visible a primer enfoque. Hay que platicar. Y era la razón por la cual el sacerdote tenía que tratar directamente la lepra. Hay que buscar su origen. Afecta la casa, el vestido, la cabeza. Levítico 29, 13:29. Aquí estamos, 13:29. Y dice: y el hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciera ser más profunda que lo superficial, que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, lepra de la cabeza o de la barba. Así que por todas las maneras el sacerdote tenía que mirar. Había lepra en la cabeza, había lepra en los vestidos, había lepra en las paredes de la casa. Y sabe, hermano, qué terrible es cuando el odio de un tipo se va transmitiendo a los hijos. Qué terrible es cuando la violencia de un padre se va metiendo en cada miembro de la familia. Qué terrible es cuando la maldad de los padres será buscada en los hijos. 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. La lepra es un estado de impureza, es un estado de suciedad que tiene que ser limpiado o purificado por el ministro. Tiene que ser un trabajo de consejería. Tenemos que estar platicando hasta que la persona deje de supurar ese veneno, deje de supurar ese perfume amargo, rancio, apestoso, que contamina a los demás, que contamina a los hermanos con los cuales se juntan. Yo no estoy de acuerdo con el pastor. No estoy de acuerdo con que él no se ponga corbata. Deberían de bajarlo. Y poco a poco se va metiendo entre un grupo y otro y está contaminando su maldad a alguien más. Otros sencillamente empiezan a alejarse porque su corazón está envenenado, está sucio. Empiezan a dar pasos atrás. Pues yo ya no puedo servir, pastor, es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Sí? Dios ya no ocupa el primer lugar en tu vida. Tienes toda la razón. Lo está gritando tu propio espíritu. Hay personas que nunca lo van a decir. Versículo 47. Dice: cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero o en undimbre o en trama o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra,
y se ha de mostrar al sacerdote. Ahora, el vestido es tu parte externa, es quizá tu oficio, es quizá tu profesión. Qué terrible es cuando tu profesión está llena de lo que tú eres. ¿Sabes? Ya no solamente es algo que está entre tú y Dios, es algo que supura y ya contaminó tu profesión. Ahora tu profesión es usada también para manifestar tu amargura, para manifestar tu odio, tu rencor, tu desconformidad. Así como María se sublevó en contra de la autoridad. ¿Por qué, hermano? Porque estaba inconforme. Estaba dentro de su corazón, no quiso sujetarse al orden divino. Y María dijo: no, yo no me sujeto. Y empezó a contaminarse hasta que vino la lepra. Y cuando viene la oración de Aarón, y cuando viene la oración de Moisés, Dios les dice: María tiene que ser sacada 7 días del campamento. Ella tiene que pensar en lo que está hablando, tiene que pensar a quién está ofendiendo, tiene que pensar. Esto es lo que recomiendan algunas personas cuando los hijos están muy duros, muy difíciles. Vete a vivir fuera 7 días. No te vayas de vacaciones. Vete a vivir 7 días, en donde tú te vas a lavar tu ropa, en donde tú te vas a hacer de comer, en donde tú te vas a atender, en donde tú vas a tener que hacer algo en la casa donde estás, en donde porque en casa estás lleno de amargura, de odio, de rencor contra tus padres. Levítico capítulo, aquí en el mismo capítulo, versículo 4, 13:4 dice, regresa: y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero que no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al 7º día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Sigue permaneciendo la llaga, 14 días. Cuando existe una llaga, una herida abierta, entonces existe un sinnúmero de problemas en el interior de la persona. ¿Usted piensa que va a llegar bien con Dios? ¿Usted piensa que va a ser arrebatado con Dios manteniendo eso en su corazón? ¿Usted piensa que está bien cuando no hay nadie que se acerque a usted? Porque cada vez que se acercan a usted sale veneno de su boca, basura de sus labios, amargura, acusación, rebeldía. Yo no sé qué salga de su boca, pero una cosa es simple: poco a poco las personas se empiezan a alejar de las personas enfermas. Ay, hablar con el hermano Juancho, no, para nada, dicen. No, con el hermano Juancho ni me acerco, porque luego empieza a hablar mal de todos, empieza a estar en contra de esto y en contra del otro y en contra de... Y siempre tenemos un hermano así. Quizá usted lo conoce en la intimidad, alguien que se atreven a estar hablando de los ministros, que no están conformes, como si Dios no les escuchara. Alguien que está lleno de odio, de rencor, de amargura. Estoy en la iglesia solamente porque todavía no abren otra mejor, otra más grande, y ni modo, me tengo que aguantar porque ya invertí ahí. Tiene que hacerlo. La llaga está ahí, está leproso. Usted necesita hablar de esa llaga abierta con su pastor. Levítico 13, seguimos en el 13, versículo 8. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Este lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica. Y aquí nos enseña que había una lepra temporal y otra lepra crónica. La palabra crónica es que permanece todo tiempo, está allí en forma indefinida. Yo no sé cómo se encuentre usted, hermano, hermana,
Pero hay cosas bien importantes dentro del corazón. El vestido al cual alude Jesús, que buscará en aquel día de las bodas, no está hablando del vestido externo, está hablando del vestido interno. La lepra es una enfermedad que está debajo de la piel, debajo de la piel. Y al estar debajo de la piel, esa lepra, esa enfermedad, usted la sigue guardando y seguramente le va a afectar su vida, le va a afectar la vida de su familia, le va a afectar la vida de todo el entorno. Poco a poco usted será puesto. ¿Sabe? Los leprosos formaban grupos y les llamaban leprosarios. Se juntaba un leproso con otro y estaban muy conformes. Apestaban, pero apestaban tan igual que no se daban cuenta. Se habían acostumbrado a ese hedor, a esa suciedad, a esa inmundicia. Entonces empezaron a juntarse y formar colonias o leprosarios. Esas colonias o leprosarios tenían que estar marcadas, tenía que haber una cuerda alrededor de ellas y decían lugar de inmundos o lugar de suciedad, lugar de impurezas. Hoy seguramente no va a haberlo. La persona que era declarada inmundo por el sacerdote o sucia tenía que romper sus vestiduras, tenía que traer su camisa rota así, desgarrada, ¡pau!, caminar así, y aparte tenía que despeinarse, ponerse un poco de ceniza en la cabeza y caminar con un letrero que dijera inmundo, inmundo, sucio, ir caminando, y la gente cuando veía que venía se hacía a un lado. Pero no era necesario de que lo gritara, el propio hedor hacía que la gente se apartara. Es igual hoy que nosotros podemos juntarnos con una persona chismosa, con una persona ociosa que se entremete en la vida de todos, o quizá una persona violenta que todo el tiempo está hablando de que va a partirle la cara a uno, va a partirle la cara al otro, va a picarle los ojos al otro, va a darle unas patadas en las espinillas a otro, y todo el tiempo está hablando de la violencia. Está en el corazón. Quizá no se lleva a cabo una acción, pero dentro del corazón todo el tiempo está hablando, porque está debajo de la piel. De la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 14. Mas el día en que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Un día, hermano, caerá la costra que te está cubriendo y aparecerá tu carne viva. Y entonces, ¿sabes qué va a suceder? Vamos a saber cómo eres. ¿Qué es la carne viva? La carne viva es cuando no tiene nada que lo esté cubriendo. Es como cuando tú estás descuidado. ¿Quieres saber cómo es una persona? ¿Sabes? Obsérvala, acércate, habla con ella cuando no esté trabajando en la apariencia. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí, cuando esté descuidado en su espíritu. Hay personas que cuando están batallando, están viviendo una circunstancia, ya no están cuidando la apariencia y salen verdaderos monstruos. ¿Sí? Cuando no están cuidando la apariencia, que llegas y les jalas, les haces un gesto y de repente voltean y te dicen hijo de tu, y se quedan al perdón, perdón, perdón. Ya salió lo que estaba dentro, salió, estaba descuidado. Esto es la persona. Quizá tú has estado descuidado en algún momento, has estado viviendo circunstancias difíciles, pero eso es lo que está dentro de ti. Tienes que sacarlo. Tenemos que buscar cuál es la llaga. ¿Qué es la llaga que te ha lastimado, que hace que tu carne esté viva, que tu carne esté lista para pudrirse? La lepra tiene un simbolismo bien tremendo. Se han escrito tratados. La enfermedad de Hansen. Versículo 15 dice: y el sacerdote mirará la carne viva, lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva porque es lepra. Y la carne viva es, hermano, toca a un hermano así, descuidado, y vas a ver cómo te responde. Así, un manecito. Cuando no esté cuidándose la apariencia, cuando no esté siendo bien santo,
cuando esté descuidado, cuando esté enfrentando, le acaban de regañar allá en su trabajo y salió furioso, y tú llegas y le das una palmada y le dices: ¿qué pasó, cuate? Y te habla en lenguas, ¿sí? O cuando una persona, hermano, se sienta satisfecho a más no poder, cuando la carne está viva, cuando la carne tiene sensibilidad de todas las partes. La carne viva es la carne más sensible que tiene tu cuerpo. Con una pluma puedes pasar sobre la carne viva y te va a provocar dolor. La carne viva es una cosa, pero la llaga es otra. La llaga es una herida que te fue propiciada por algo. Pero la carne viva puede corresponder a algo bien grande que se llama soberbia. La carne viva siempre crea la soberbia. La soberbia crea la carne viva. ¿Qué significa la lepra? Simboliza suciedad interna, suciedad que se esconde, que está debajo de tu piel. Apesta, contamina, es más profunda que la piel, probablemente afecta el alma, sí afecta tu espíritu, causa vergüenza, carácter enfermo. La persona con lepra generalmente la trata de ocultarla, es un carácter enfermo. María, la hermana de Moisés, esa mujer, cuando llegaron del otro lado, después de haber pasado el Mar Rojo, y mirando cómo Dios había abierto el mar para que pasara Israel en seco, y después de ellos el mar se cerró, cuando llegó al otro extremo, era una mujer totalmente agradecida. Tomó un pandero y empezó a correr, echó a la mar jinete y caballo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y empezó a cantar, y las mujeres sacaron sus panderos y empezaron a correr alrededor de ella. Estaban glorificando a Dios. Pero sabes, en el otro momento estaba hablando con esa gente y les decía: yo no estoy de acuerdo con que Moisés se haya casado con esa mujer morena. No es de mi clase. Está chaparra, es prieta, es morena, es cusita, tiene chinos, dientes blancos, más de lo normal. Yo no estoy de acuerdo. Y empezó a hablar primero su inconformidad, y después dice: ¿y acaso Dios no me llamó también a mí profeta? ¿Acaso mi hermano Aarón no es también profeta como Moisés? Y sabes, la llaga seguía. Y miramos aquí que la llaga fue que quizá Moisés no le pidió su opinión para escoger la mujer. Nosotros somos así, hermanos. A veces traemos la amargura porque el pastor no me permitió escoger el color con el cual se iba a pintar la iglesia. Y sabes que le dije que ya me voy de la iglesia porque no me tomó en cuenta. Estás llagado, estás leproso, tienes una rebelión. Hay que buscar su origen. Afecta tu casa, afecta tu vestido, afecta tu cabeza. La lepra es así: apesta, contamina, se traslada, es visible, apesta, aunque no está a flor de piel, es profundo. La ingratitud es algo terrible. Uno de los aspectos de llegado es eso. Hace algún tiempo platicaba con un hombre que fue llevado a una iglesia porque el hombre se le había soldado una parte del sacro, esa parte que forman tus caderas, el hueso. Por algún tipo de enfermedad el hombre había perdido el movimiento y caminaba así como que tenía que aventar esa parte recta. Y unos familiares lo llevaron a una campaña de evangelismo, y el profeta empezó a orar por él y le dijo: ¿quieres sanar? Dijo: pues sí. ¿Y te gustaría recibir a Cristo? Dijo: pues yo ya lo recibí.
Y era una mentira, porque él nunca había tomado una decisión. Y el mundo católico dice que ha recibido a Cristo desde que nace. Y la cuestión es de que existe una cultura, una tradición. Recibir a Cristo es una decisión que te lleva a buscar a Dios por sobre tu propia vida. Ese hombre que caminaba así con el coxis totalmente enderezado, salió de esa campaña no caminando bien al 100%, pero sus pies se estiraban más y más. Y yo le preguntaba: ¿y por qué no regresaste? Ahí te sanaron, ahí te encontraste con el Dios de amor, ¿por qué no te quedaste allí? Y dijo: es que no puedo traicionar mi cultura. Hay personas que no pueden traicionar su manera de ser. Hay personas que no quieren traicionar porque se identifican con ello, con una irresponsabilidad, con un fracaso. Es su lepra. Yo no sé cómo vivas tú, hermano. El pecado apareció por la ingratitud. El pecado vino, ¿sabe? Hay varios leprosos en la Biblia, varias manifestaciones que se dan acerca de todo ello. ¿La lepra es algo que está vigente hoy? Sí. Dice en Mateo capítulo 10, acompáñeme. Mateo capítulo 10, versículo 7. Dice: cuando estaba dando Jesús la ordenanza a los discípulos, les dijo: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Vayan a esas ovejas. Son personas que están listas, pertenecen a Israel, pero ellos no lo saben. Son personas que vivieron dolor, son personas que están listas para ser cosechadas. Son personas que si tú les hablas te van a escuchar porque pertenecen a Israel. Y les dice: y yendo, prediquen. Primera ordenanza que te da Dios por medio de Jesucristo. Primera. Así que si ya se te olvidó predicar, la palabra predicar es proclamar, enseñar, hablar de, enseñar e inducir. Predica. Si no lo haces, quizá una de las cosas es porque estás enfermo, o porque estás tibio, o porque estás frío, o porque estás muriendo. 2. Y digan: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos. Fíjate que aquí ya aparecía. En el tiempo de Jesús había leprosos. Sí, nos dice él que él sanó a 10 y después a otro más. Y ahora nos da esa ordenanza a nosotros. Los leprosos que vamos a buscar seguramente no son leprosos físicos, sino son leprosos espirituales. Los enfermos que vamos a buscar no son enfermos físicos, sino enfermos espirituales. ¿Quiénes son? Los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son? Los que están encerrados, cautivos, los que viven en una prisión. Hay que sanarlos. Y dice aquí: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, denlo de gracia. Resucitar muertos, echando fuera demonios. Parece que esto es una sola frase. La coma, la puntuación ha sido tomada después del año 1200. No existe en el formato hebreo ni en el formato griego las comas y los puntos. Y dice que para resucitar muertos hay que echar fuera demonios. Y sabe, eso es lo que hacemos con una persona que, conociendo la palabra de Dios, no quiere regresar, no quiere entender. A esta persona hay que tomarlo y decirle: oye, hermano, ven, déjame orar por ti. Y lo primero que vas a hacer es: te reprendo, Satanás, espíritu de muerte, sal de mi hermano. Tú no lo vas a ver, no se va a sacudir, tampoco se va a elevar, tampoco va a caminar en 4 patas, no, nada de eso. Tampoco va a echar baba por la boca. Pero habrás hecho lo que te dice Dios. Vas a reprender un espíritu de muerte espiritual. Y el espíritu de muerte reprendido por un cristiano tiene que abandonar a la persona, tiene que irse. Pero si tú no lo haces, la gente seguirá muriendo. Los cristianos seguirán enfriándose y poco a poco cayendo. Quizá tú tienes que hacerlo hoy. Hay personas que no van a cambiar. Romanos 1:21
dice la Escritura. Voy acercándome a un punto. Dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Hay muchos hermanos que han hecho eso, muchos. Y el Señor te dice: resucítalos, resucítalos. Ve y trabaja con los leprosos. Deja que los leprosos empiecen a venir a la iglesia y trabajar con ellos. A veces no quieren venir porque no quieren trabajar con su pecado. No quieren reconocer que la destrucción de su hogar es producto de su soberbia. No quieren reconocer que los problemas que hay en la familia es producto de su comportamiento y de su conducta. A veces esa llaga está ahí porque dicen: así me trataron mis padres, así me hicieron. No. La palabra se acepta o se rechaza. Y lo que tú eres lo has aceptado, pero también puedes rechazarlo. Versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hoy tenemos un montón de cristianos deambulando por el mundo, un montón de gente que un día estuvo brincando y danzándole a Dios, pero que ahora está lleno de lepra por una herida supurante, porque un día un pastor se atrevió a decirles: hey, por favor, quítate de ese sitio, de esa silla, y pásate a esta otra. Y fue suficiente para que la persona abandonara el sitio. O como aquellos músicos que le dicen: hey, bájale el volumen a tu aparato, y se salen y nunca más vuelven a regresar. Son soberbios. El espíritu diabólico está golpeando sus vidas. Y hoy nosotros necesitamos saber que la soberbia es un tipo de lepra que está tratando de meterse en nuestro corazón. Ese orgullo, esa arrogancia, esa presunción con la cual caminamos está metiéndose en nuestro corazón, y estamos perdiendo la humildad. ¿Quiénes somos? Los últimos tiempos serán llenos de leprosos. La segunda carta de Timoteo, acompáñame, estamos ya casi terminando, que suba la alabanza. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 1 dice: debes saber esto. Fíjate, hermano, que ni siquiera te lo está informando. Es un mandamiento. Un mandamiento para ti, que dice el Señor: debes. Y al decir debes, es parte de la ordenanza. Se te está ordenando. Debes de saberlo. Tienes que investigarlo. Tienes que analizarlo. Debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes y crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Las personas que se convierten a sí mismo Dios, que se aman sobremanera y rechazan todo lo demás. La iglesia se ha poblado de muchos de ellos. Quizá tú no lo eres, hermano. Quizá tú ya has sobrepasado todo ello. Yo me estoy refiriendo a aquellos que no han trabajado en su carácter, aquellos que todavía caminan con el orgullo en alto, como si ellos hubieran movido todo el mundo para tener. Es que yo me he esforzado para alcanzar la carrera, y caminan así. Te olvidas de que fue Dios quien puso todo. Aquellos que dicen: es que me esforcé tanto y trabajé tanto para tener lo que tengo, y se ufanan. Te olvidas de que fue Dios. Te olvidas. Eres una persona ingrata. 10
personas fueron escogidas y solo una. Quiere decir que 9 de cada 10 son amadores de sí mismos. Y quiero pensar que tú, hermano, eres el que regresó. Eres el que está aquí en la iglesia. Eres el que está buscando de Dios para decirle: Dios, aquí estoy. Yo era esa persona llena de lepra. Y le dijiste: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Puedes limpiarme. Me voy a esforzar. Límpiame. Porque es interno. No puedo dejar de hablar. No puedo dejar de amargarme. No puedo dejar de violentarme. Límpiame. Y cuando tú empieces a hacerlo, el poder de Dios te va a cubrir y va a sacar lo profundo de tu corazón, esa amargura, esa tristeza, ese dolor, esa llaga abierta, ese abandono, ese rechazo, esa soledad. Y hoy tendrás la oportunidad de una vida nueva. Ve, muéstrate al sacerdote, le dice Jesús. Muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos obedecían, fueron limpiados. Aleluya. La llaga se cerró, pero solo uno agradecido volvió al Señor y le dijo: te seguiré donde quiera que tú vayas. Caminaré contigo donde quiera que tú estés. Y le dijo el Señor: ¿no fueron 10? ¿Por qué solo está volviendo este extranjero? ¿Por qué solo este es agradecido? Porque el tiempo viene cuando los amadores de sí mismos serán ingratos, impíos, aborrecedores de lo bueno, sin afecto natural, avaros, vanagloriosos. La lepra está ahí. La lepra se limpia. No tienen por qué morir con esa cuestión. Limpia tu corazón. Un día el Señor te va a invitar a una fiesta de bodas. Ya casi están preparadas. Ya casi están listas. Ya las invitaciones están circulando por todo el mundo. Las bodas del Cordero. Y tú tendrás que ser llevado en un transporte especial a esa casa. Vas a ser tomado de donde quiera que estés. Quizá estés en Europa, quizá estés en África, quizá estás en Islandia o en América. No sé en qué parte estés, pero de ahí te va a tomar Dios. Y te va a subir en un carro muy especial, en un arca, el arca de Jesús. Y te va a llevar a esa casa. Y antes de entrar, cuando tú vayas, cuando tú salgas de aquí, aquí en la tierra se van a quedar esos vestidos sucios, eso que representa tu vida. Ahí Dios te va a dar unos vestidos nuevos, diferentes, unos vestidos que tú has estado fabricando con tu vida durante mucho tiempo. Vestidos blancos, de lino fino, un cinturón de oro, una carcasa, unas sombreras, wow, un perfume exquisito, tus oraciones, tus palabras. Estás hablando con Dios, maravilloso. Y llegarás a ese sitio donde te llevará Jesús. Y Jesús habrá ido en ese mismo momento por todos los tiempos y por todas las edades. Allí estarán los abuelos, los bisabuelos, los antepasados. Estarán aquellos que iniciaron la iglesia. Estarán aquellos que murieron predicando. Estarán aquellos que sembraron con su vida. Estarán aquellos que verdaderamente creyeron a Jesús. Aleluya. Estaremos todos reunidos en un gran salón de paredes de oro, de un piso rozagante que parece un mar de cristal. Parece que se mueve, pero es solo el cristal. Y tú caminarás allí y te darás cuenta, moverás tus vestidos y los mirarás blanquísimos. Y en medio de todos andará el Padre. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Agradecido, Señor. Agradecido. ¿Cómo estás, hermano? Agradecido. Porque muchas personas murieron. Mi familia fue liberada.
Estoy agradecido. Estoy agradecido con Dios porque me eligió en medio de una generación que está muriendo. Estoy agradecido con Dios porque me trajo a este lugar y me permite compartirte mi vida paso a paso. Estoy agradecido. ¿Sabes? Solo uno regresó. 9 no se dieron cuenta lo que hizo Dios con ellos. Solo uno fue agradecido. Y cuando estás agradecido, tu vida cambia en virtud del agradecimiento. Estoy agradecido. Y Dios mirará eso y te llenará de vida. Quiero que te pongas de pie. Quiero que pienses un momentito cómo están tus vestidos hoy, hermano. No estos que traes encima, los que están debajo de tu piel. ¿Cómo están? ¿Cómo está lo que está internamente en tu vida? Hoy es un punto especial. Si tienes una llaga abierta o una herida del pasado, háblanos y vamos a trabajar con ellas. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada uno de los que se encuentran reunidos en este lugar. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú lo has hecho, porque sigues haciendo maravillas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero que escuches este canto.